0. Son las 7 de la tarde del martes 4 de mayo de 2021. Damos continuidad a nuestro ciclo de conferencias organizados por dos movimientos preocupados por México, el Movimiento por la Patria y Mexicanos por México. Le doy la palabra a José Antonio Gómez Urquiza, quien va a abrir la sesión en este momento. Por favor, José Antonio. Sí, muchas gracias, José Antonio. Agradezco a Movimiento por la Patria, en nombre de Mexicanos por México, el que hagamos este evento en Mancuerna y que ha tenido mucho éxito este ciclo de conferencias. Y hoy tendremos al doctor Antonio Lascano Araujo, quien nos platicará sobre la ciencia bajo la 4T. Estamos muy ansiosos de escucharlo, doctor. ¿Tú vas a hacer una breve semblanza del doctor? Sí, estoy tentado a resumir porque no resisto los logros que veo yo en el amplio currículum tan impresionante del doctor Antonio Lascano. ¿Sí? No voy a leer todo, obviamente, porque entonces restaría yo oportunidad a palabras que más valen, que son las del propio doctor Lascano. El doctor Lascano, pues es uno de los biólogos que más aportes ha hecho a la docencia, la divulgación y a la investigación en los campos de la evolución en nuestro país, y uno de los científicos más destacados de México. Él me ha pedido que lo presente exclusivamente como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual nos enorgullece a todos porque somos muchos egresados de esta universidad. El doctor obtuvo su doctorado en ciencias en 1996 y es un ejemplo destacado de equilibrio entre las actividades docentes, tanto de investigación como de la difusión del conocimiento científico, no solo en nuestro país, sino en muchas otras naciones. ¿Sí? Después de algún investigador como don Alfonso Herrera, el doctor Lascano ha sido el principal impulsor de los estudios del origen y la evolución temprana de la vida. A mí, ¿qué más se puede decir, verdad? Es impresionante esto. A lo largo de su carrera científica, ha trabajado en la importancia de compuestos orgánicos extraterrestres presentes en núcleos de cometas y meteoritos condríticos, como modelos de eventos químicos que ocurrieron en el sistema solar cuando la Tierra misma se estaba formando. En los últimos años, se ha destacado por el análisis de la secuencia de genes y proteínas presentes en las bases de datos, lo que ha permitido asomarse a etapas anteriores a la aparición de los genomas celulares. Hay un artículo de investigación que hizo que, al ser publicado en la revista Science, produjo un impacto académico enorme y atrajo la atención de muchos medios de difusión, tanto en México como en Estados Unidos y en Europa. Hace unos 30 años propuso la existencia de lo que ahora llamamos el mundo del RNA, una hipótesis central en el estudio contemporáneo de la aparición de la vida. Es un científico mexicano con el mayor número de publicaciones en las revistas Science y Nature. Bueno, yo podría seguir diciendo muchísimas otras cosas, pero qué más que dejarle la palabra al propio doctor Antonio Lascano, porque es para mí un honor dejarlo ante la distinguida audiencia que nos está acompañando ya en este momento. Por favor, doctor Lascano, si es tan amable, tome usted, por favor, el micrófono. Muchísimas gracias, doctor Gil. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, debo decir que en realidad hay gente que sí son expertos en política científica, en el diseño y análisis de estrategias para fomentar la investigación en ciencias, en humanidades, en tecnología. No es mi caso. Yo soy simplemente un investigador más que me empecé a preocupar desde hace muchos años porque no me gustaba el camino que estaba siguiendo la ciencia en México.
creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con las humanidades, con las artes, en el momento en el que Vasconcelos es el secretario de Educación, muy rápidamente se define una política de Estado para apoyar este tipo de actividades, y la investigación científica en realidad sobrevivió, digamos, de alguna manera, gracias a la labor de algunos visionarios, al desorden que se da con la revolución, un desorden que no estoy calificando en términos políticos, simplemente para describir lo que estaba ocurriendo. Y después, si uno revisa lo que ocurre con la investigación científica y tecnológica en México, procede de una manera muy errática, hasta que se funda el CONACYT hace más o menos 50 años. Y en realidad, cuando se funda el CONACYT, lo que uno ve es que se empiezan a configurar los rasgos de un aparato científico contemporáneo. Este también ha sido muy errático. Por ejemplo, en los primeros 3 años de la presidencia del licenciado Peña Nieto, hubo apoyo muy razonable para la ciencia, hubo aumento de becas, hubo una política muy consistente, y después en los últimos 3 años hubo recortes que hicieron tabula rasa de mucho de lo que se había hecho en el sexenio anterior. Cuando la campaña del licenciado López Obrador para ser presidente, hay que decir que muchos, yo no, pero muchos se entusiasmaron en la comunidad científica con lo que creyeron que iba a ser un apoyo muy definido hacia el desarrollo de la ciencia, de la divulgación, de la docencia, de la investigación en ciencias naturales y exactas, pero para nuestra sorpresa muy rápidamente empezó a cambiar la situación. Entonces yo allí, auténticamente como un aficionado, me puse a reunir una serie de datos, a tratar de ver las cosas con una perspectiva histórica, y lo que les voy a platicar hoy es un poco mis impresiones, son extraordinariamente subjetivas, que algunas son compartidas por muchos y muchas colegas de la comunidad científica, pero que desde luego no reflejan más que una preocupación personal. Entonces, sí, si pudiera tener la pantalla compartida. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, el título se le ocurrió al doctor Crespo y decidí dejarlo así. Yo no creo que ni sea la cuarta ni sea una transformación, pero es como casi todo el mundo lo conoce, entonces lo dejo así. Bueno, lo primero que hay que decir es que estoy absolutamente convencido, y por ejemplo, mi amiga Patti Ostrowski, que veo muy amablemente en el auditorio, va a coincidir conmigo. Estoy convencido que desde mi generación o una generación de investigadores previos a la fecha, estamos viviendo una situación de transición. Por ejemplo, a Patti, que es desde luego mucho más joven que yo, y a mí nos tocó el saber que andaban en los laboratorios personajes como Francis Crick, como James Watson, como muchísimos investigadores, muchísimas científicas que hacían la ciencia de una manera casi individualizada, con pequeños grupos, pero nos ha tocado ver, y creo que Patti va a coincidir conmigo, cómo la ciencia ha pasado a organizarse en muchas partes del mundo, y México no es la excepción, a organizarse bajo un sistema gerencial. Lo cual a mí personalmente no me convence. Yo creo que esto se ha reflejado en un ambiente científico a nivel internacional que es muy diferente al que todos imaginamos o conocimos. Entonces, déjenme primero comenzar describiendo lo que creo que son los retos del aparato científico internacional. En primer lugar, tenemos el crecimiento de movimientos anticientíficos.
Un ejemplo muy concreto es los movimientos creacionistas en Estados Unidos que niegan el proceso de evolución. Otros son, por ejemplo, los movimientos antivacunas, que no solamente los vemos entre grupos religiosos muy ortodoxos, entre cristianos ortodoxos, judíos ortodoxos, musulmanes ortodoxos, sino también en sectores de la sociedad que no reclaman para sí ninguna asociación religiosa. Pero los movimientos anticientíficos ciertamente existen y a veces se manifiestan de una manera muy rara que cuesta mucho trabajo entender o reconocer, como la gente que, por ejemplo, niega el cambio climático, aunque ahí sabemos que hay intereses económicos muy fuertes atrás, por ejemplo, de compañías petroleras, de gente que niega el papel de la ciencia como un factor importante en el desarrollo económico, intelectual, social, etcétera. Pero el hecho es que hay estos movimientos anticientíficos y debo decir que en el caso mexicano muy pocas personas, si acaso, los han estudiado. En segundo lugar, tenemos la imposición de modas científicas definidas por unos pocos polos de poder académico. Y estos pocos polos de poder académico inevitablemente están en los países que tienen grandes comunidades científicas. Por ejemplo, puede uno pensar en el caso de Estados Unidos, puede uno pensar en el caso de Alemania, de Inglaterra, y esto se traduce en que si un investigador o una investigadora, una científica en un país en desarrollo le interesa estudiar, por ejemplo, enfermedades que son características de su región o la riqueza biológica de su país, esto no necesariamente va a coincidir con lo que está de moda a nivel internacional, y esto en lo que se va a traducir desde luego son en dificultades para poder publicar en las grandes revistas por un lado, y por otro lado en la falta de presencia en los foros internacionales de ciencia. Un fenómeno cada vez más fuerte es la reducción de la inversión pública en la investigación académica. Eso es muy visible en el caso mexicano, desde luego, pero también ocurre en otros países. Un caso muy evidente fue, por ejemplo, lo que ocurrió durante la presidencia del señor Trump en Estados Unidos, en donde los recortes que hubo a la investigación académica, sobre todo en las humanidades, fueron verdaderamente pavorosos, aunque vemos, por ejemplo, países como Inglaterra, como Canadá, como Francia, como Alemania, que ante la crisis de la pandemia decidieron invertir no solamente en ciencias de la vida, no solamente en investigación médica, sino en la investigación en general. Entonces, aquí hay una serie de vaivenes que son difíciles de explicar, pero uno puede decir que en general, eso sí creo que sigue siendo una tendencia muy visible, que hay esta reducción en la conciencia, en, digamos, esta falta de preocupación de los estados en darse cuenta que la inversión que se haga en investigación académica es tan importante como lo que se hace, por ejemplo, en educación, en ambiente o en medicina. Tenemos una demografía del aparato científico que es muy dispar. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores tenemos en el nivel de candidatos o en el nivel 1 más o menos el mismo número de mujeres que de hombres, pero si nos fijamos en el número de investigadores eméritos o en el número de investigadores que llegan a nivel 3, resulta que las diferencias son muy notables. Hay pocas mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, sabemos que hay una enorme cantidad de personas de, como ellos llaman, de origen latino, pero el número de investigadores de origen latino es bajísimo, realmente muy bajo. El número de personas con antecedentes hispanoamericanos, por ejemplo, con doctorado en ciencias, es realmente bajo. Y, por supuesto, geográficas.
porque evidentemente hay países que sobresalen, regiones del mundo que sobresalen en términos de la investigación científica que hace, y si pensamos en Centroamérica o en el África subsahariana, el número de investigadores que vemos es realmente muy, muy reducido. Y un problema que a mí me preocupa mucho, que no se refleja en la UNAM específicamente, tengo la sensación que tampoco se refleja en universidades como la Iberoamericana, es un desdén creciente hacia la investigación en ciencias sociales y en las humanidades. Por ejemplo, en el caso inglés, en el caso de la Gran Bretaña en general, cuando la señora Thatcher era la premier, era muy visible la falta de inversión hacia las humanidades y, por ejemplo, áreas que eran de una solidez extraordinaria en términos de estudios históricos, lingüísticos, arqueológicos, etcétera, se vieron muy, muy disminuidas. Entonces, este es el ambiente internacional, el contexto internacional o parte del contexto en el que se mueven los científicos, las investigadoras mexicanas. Tenemos lo que ya mencioné, que es la implementación de prácticas gerenciales en la organización de la investigación. Un investigador que es muy amigo mío, tenemos un par de trabajos publicados, George Fox, descubrió junto con Carl Woese toda una rama absolutamente inimaginada de organismos que llamamos procariontes, cambiaron totalmente la taxonomía, la forma en que describimos la diversidad en el mundo vivo. Me decía que alguna vez, él está en la Universidad de Houston, me decía que la etapa más feliz de su vida fue cuando era postdoc, porque lo único que tenía que hacer era pensar y trabajar, y en el momento en que se convirtió en profesor, full professor, empezó a tener que perder más y más tiempo escribiendo proyectos de investigación, tratando de conseguir dinero, y esta situación que estoy contando casi como si fuera una anécdota, se refleja en situaciones que son verdaderamente pavorosas, porque yo encuentro pavoroso que se publiquen artículos de investigación que tienen hasta 500 o más autores, donde evidentemente esto lo que recuerda son tiempos modernos, la película de Charles Chaplin, en donde la gente está haciendo un pedacito pequeño de la investigación y el autor o la autora principales en realidad funcionan como una especie de gerentes que tal vez tengan la idea general de lo que se está haciendo, pero que ciertamente no practican, no entran a la práctica cotidiana del laboratorio, de la investigación. Y esto no es culpa de ellos, han sido empujados en esa dirección. Tenemos un problema que es muy terrible, que es la precariedad laboral. Las becas siempre son insuficientes, el número, por ejemplo, de investigadores con puestos temporales, sobre todo en sociedades como la estadounidense o la italiana, es enorme. Italia tiene una tradición intelectual riquísima, pero por ejemplo Italia es el país de la Unión Europea que tiene más investigadores fuera de su territorio, porque ha sido incapaz de generar una política académica que permita que crezcan las universidades. Hay gente que dice que esto refleja una sobrepoblación de la comunidad científica. Yo creo que nunca tenemos exceso de científicos, exceso de investigadores, exceso de profesoras. Yo creo que simplemente refleja una situación en donde las universidades públicas y privadas no han crecido al ritmo en el que se está creciendo, y el postdoc se convierte a menudo en una especie de bracero en el sentido estricto del término, como lo usamos en México, ¿no? Tenemos sistemas de financiamientos complejos que mezclan capital público y privado, que provocan presiones de distinto tipo, y voy a referirme a un caso muy concreto que es el de las vacunas. Por ejemplo, Pfizer, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es una vacuna espléndida, muchos nos sentimos contentos de haberla recibido, tiene un potencial extraordinario, pues resulta que en los investigadores, las científicas que trabajaron en el desarrollo de esa vacuna, para mencionar un caso muy específico, es gente que fue educada en instituciones sostenidas con impuestos, es decir, sostenidos por la sociedad, y terminan trabajando en un complejo industrial que tiene una eficacia que nadie va a dudar de él, pero por ejemplo apareció hoy en el New York Times, lo pueden ver ustedes, resulta que Pfizer lleva acumuladas ganancias con su vacuna de 3.500 millones de dólares, y a diferencia de otras
otras compañías. Pfizer nunca se comprometió a repartir vacunas sin recibir ganancia a cambio de ellos. Entonces, se dan ustedes cuenta cómo ante una situación de crisis lo que vemos son sistemas de financiamientos muy complejos que se pueden traducir en situaciones de una enorme desigualdad. En Estados Unidos, por ejemplo, en Alemania, es muy común, en Francia misma, hay un ejemplo reciente de un artículo que se publicó tres artículos que se publicaron hace 4 días con gente que conozco muy bien, demostrando que se podían tener más letras en el código genético que las que estamos acostumbrados, y parte del capital vino de instituciones privadas, parte del capital vino de instituciones públicas, y la gente lo entiende bien y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el capital público o privado pueden tener intereses distintas y eso puede llegar a que grupos de investigación que trabajan en este tipo de compañías se vean sometidos a una serie de presiones que no son fáciles de resolver. Tenemos un problema de la imperfección en los mecanismos de evaluación del trabajo científico, y aquí en realidad lo que subyace es el problema de la meritocracia. Yo soy de los convencidos de que la gente tiene que ser evaluada en función de sus méritos académicos, pero una pregunta que se están empezando a hacer algunos grupos, conozco la situación francesa, la situación estadounidense, es no nos preguntemos nada más sobre las razones que explican el éxito en el mundo científico, en el mundo académico de algunas personas, sino qué es lo que provocó que muchas otras no llegaran a esos niveles de excelencia. Hay un artículo muy reciente en el London Review of Books, que es un periódico, una revista absolutamente espléndida, donde examinan la situación comparando con el juego de serpientes y escaleras, que aquí en México era de esos juegos bonitos que antes había, antes de que los niños se dedicaran al Nintendo o a jugar con el teléfono celular. Pero esta situación de serpientes y escaleras efectivamente priva en este sistema meritocrático que tiene evidentemente defectos que tenemos que analizar. Entonces, este es, digamos, algunos de las situaciones que enfrentamos. Tenemos un incremento en las denuncias de fraudes y falsificación de resultados, no porque la comunidad científica ahora sea más mentirosa o más fraudulenta que la de hace 10, 30 o 100 años. Ahora sabemos, por ejemplo, que Mendel no resistió sesgar un poco el reporte de sus resultados para que coincidieran con las ecuaciones, sino que aquí lo que estamos viendo es que ante la presión por tener empleos, la gente publica datos incompletos, se sabe de falsificaciones de resultados, y en realidad en buena medida esto se traduce en un ambiente de competencia en donde yo ya no soy el colega de mis compañeros de trabajo, sino que puedo convertirme tranquilamente en su competidor por estudiantes, competidor por recursos, etc. Déjenme aclarar que hay sitios donde esto no ocurre. Por ejemplo, el ETH en Zúrich, las universidades, las 8 grandes universidades de Suiza, por ejemplo, son lugares en donde en cuanto uno es profesor, automáticamente tiene garantizado los sueldos y las becas para los estudiantes sin que haya ningún problema, y se tiene el dinero dispuesto para poder continuar con la investigación sin que haya estas cosas de competencia. Es el viejo sistema alemán que la idea del sistema alemán que persiste allí. Y finalmente, algo que en ciencia nos quita mucho el sueño, porque hay muchos colegas que caen sin querer en el asunto, es el aumento exponencial de revistas piratas, que podría parecer una anécdota solo típica de lo que pasa en las ciencias, pero en realidad implica esta voracidad o ha promovido la voracidad por publicar, mientras más artículos mejor, y entonces la gente a veces apela a revistas piratas sin darse cuenta que está cayendo en un garlito muy terrible. Digamos, esa es la situación general. Ahora, ¿cuál es la situación mexicana? Bueno, perdón, cuando se habla de la ciencia en México,
a veces se dice, bueno, México estuvo ausente de la Ilustración, que es el gran periodo histórico donde se desarrolla la investigación científica. México no participó en el Concierto de las Naciones, la censura de la Inquisición impedía que llegaran las grandes obras que estaban cambiando la visión de la naturaleza en Europa, pero esto no es cierto. En realidad hay cosas que a menudo no nos enteramos. Por ejemplo, Bartolache en pleno virreinato funda un periódico en donde describe en castellano, en español y en náhuatl las investigaciones de Newton y las nuevas taxonomías que se estaban desarrollando, y lo dice él muy claramente con el propósito de fomentar la educación de los naturales. Había grandes grupos de investigadores, no en el sentido en que entendemos la ciencia hoy en día, pero recuerden ustedes, por ejemplo, que Humboldt se queda azorado del nivel de la química fomentado por la minería, desde luego, en México. Es decir, no tenemos puras anécdotas de la ciencia durante el virreinato. Lo que sí es cierto es que en el siglo XIX es cuando, de hecho, se acuña el término investigador científico, es cuando se institucionaliza la ciencia en otras naciones, es cuando se crean los primeros departamentos de ciencia, y en México, como ocurrió en toda Latinoamérica, pero muy visiblemente en México, teníamos sazonadas invasiones, una inestabilidad política extraordinaria, y eso hizo que se diluyeran las figuras de gentes como don Melchor Ocampo o el emperador Maximiliano, en quienes siempre pensamos, por ejemplo, como figuras políticas, cuando en realidad Melchor Ocampo era un geólogo y un botánico extraordinario, cuando el emperador Maximiliano se preocupó enormemente, igual que Iturbide, por cierto, en crear museos de historia natural y demás. Pero en términos generales, bueno, si ustedes leen la historia del siglo XIX, en México es una historia donde las condiciones ciertamente no eran propicias para generar un aparato científico. En ese sentido hay que decir que el aparato científico, tal como lo entendemos en nuestros días, es relativamente reciente, y su organización actual se implementó hace unos 50 años. Habrá mucha gente de aquí que habrá conocido, por ejemplo, a Jorge Flores, la sensibilidad que tuvo don Jesús Reyes Heroles para fomentar soluciones como el Sistema Nacional de Investigadores, los empeños de profesores, profesoras, pocas profesoras, hay que decirlo en ese momento, para ir creando academias de investigación científica, sociedades científicas, etcétera. Piensen, por ejemplo, que los fundadores de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, que es el gran organismo impulsor a ese nivel de la biología molecular y ahora de la genómica, lo fundaron nuestros contemporáneos, gentes como don Guillermo Soberón, como don Silvestre Fren, como Raúl Ondarza, etcétera, como Pepe Laguna, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el aparato científico mexicano no tiene el arraigo, por ejemplo, que vemos en otros países, lo cual no significa que sea necesariamente por ello más débil. Y un punto que es muy importante, que creo que hay que señalar, es que la investigación científica en México se ha desarrollado sobre todo al amparo de la universidad pública, de algunas secretarías de Estado, lo que ahora es la Semarnat, o lo que era antes su equivalente, y de una manera muy destacada, y esto es algo que aprendí muy recientemente, gracias a las instituciones de salud. No hay que olvidar que cuando personajes como el doctor Ignacio Chávez, el doctor Subirán, crean estas grandes instituciones de salud, lo que están pensando es que allí haya investigación biomédica. Y las instituciones de salud, me quedé azorado, lo confieso abiertamente, cuando me enteré hace apenas un par de meses, absolutamente, representan la vanguardia en términos de producción científica. Bien, ahora, una explicación que he encontrado mucho, sobre todo en mis amigos marxistas,
porque todavía hay marxistas y yo tengo amigos marxistas, es que se dice que en México la ciencia juega un papel marginal porque no tiene un papel muy importante en la economía y en la producción, es decir, la visión marxista así muy, muy clásica, ¿no? Y se aduce como ejemplo el caso de Alemania, de Austria o de Suiza. Bueno, esto no es totalmente cierto. Efectivamente, la ciencia mexicana no está incorporada al aparato productivo como lo vemos, por ejemplo, en Alemania, las compañías farmacéuticas o las compañías químicas, por ejemplo, o en el caso sudcoreano, al desarrollo de todas las tecnologías basadas finalmente en mecánica cuántica, en la electrónica, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que cuando uno ve la ciencia mexicana, está la sismología, que es extraordinaria, la astronomía, que está en un lugar de frontera, la arqueología, la lingüística, nuestro conocimiento de la riqueza biológica, demuestran que la investigación de un país no se puede únicamente medir en términos de su papel en la producción, sino en términos del impacto social. Y creo que para ir adelantando vísperas, un reflejo de la situación actual, hoy se hizo público lo que algunos ya sabíamos desde hace una semana, y es que la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, que es un ejemplo a nivel mundial de cómo conocer, preservar, desarrollar, impulsar la riqueza biológica en México, ha tenido una serie de recortes que provocan que a partir de mayo se despidan 40 investigadores, lo que es un ejemplo mundial, mundial absolutamente, no estoy exagerando aquí el término, de cómo generar una relación muy sana, muy armoniosa entre la investigación básica, entre las tradiciones culturales, sociales, entre la riqueza del país, aquí se está perdiendo por una falta de sensibilidad absoluta del gobierno actual. Bueno, ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas que han limitado el desarrollo de la ciencia en México? En primer lugar, ya lo mencioné, la falta de continuidad política, es decir, la ausencia de proyectos y políticas transeccionales. ¿Por qué, por ejemplo, en Alemania, la señora Merkel de inmediato desarrolla una política de prevención y de inmunización ante la pandemia de COVID-19? Porque Alemania tenía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía desde antes de la Primera Guerra Mundial, de hecho, una tradición espléndida en vacunas, en biomedicina, porque tiene generaciones y generaciones de científicos que se han formado sabiendo que van a encontrar empleo, que van a ser escuchados por el gobierno, y el resultado son una comunidad científica de una solidez enorme. En el caso italiano, por ejemplo, cuando uno ve la situación después de la Segunda Guerra Mundial, Italia ha tenido creo que 150 gobiernos, pero los trenes siguen funcionando, la electricidad no falta, las universidades siguen teniendo dinero para la investigación y se desarrollan áreas con una prontitud enorme. Es decir, los políticos ven no nada, o la clase política, para ser más preciso, ven no nada más durante los años en que están en el poder, sino que hay tradiciones que no se atreven a tocar porque saben de la importancia económica, social que esto tiene. En términos de México, tenemos limitaciones económicas en lo que se refiere a los salarios, las becas, la renovación generacional e infraestructura científica. Los aparatos se vuelven anticuados o se desgastan, y puedo decirlo de una manera muy directa. Me interesa, como ya decía el doctor Crespo, entender el origen de la vida. Sabemos que la vida apareció en la Tierra cuando el planeta era muy joven, no tenemos rocas de cuando la Tierra era muy joven, tenemos los meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra. Los meteoritos requieren para ser analizados de una infraestructura de laboratorio muy complicada, y hace yo
15, 20 años me di cuenta que era absurdo pretender crear un laboratorio en este sentido porque nunca iba a estar al corriente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? En lugar de montar un laboratorio de geoquímica para analizar meteoritos, colaboro con mis amigos estadounidenses de la NASA, yo llevo el know-how y ellos me dan el how to do it, ¿no? Directamente. Pero hay problemas, por ejemplo, las becas, tiene uno que estar peleando y en la situación actual con el CONACYT es terrible con la reducción de becas que se están perdiendo. Los investigadores dependemos no de nuestro salario base, sino de una serie de becas y estímulos económicos adicionales como el SNI, sin los cuales la gente no puede vivir. Y esto se traduce en la falta de una renovación generacional. La edad promedio de los investigadores de las académicas en México es muy alta comparada con otros países. Andamos por ahí de los 50, 60 años, si bien nos va, cuando en otros países la edad promedio de la comunidad científica es realmente baja. Quiero decir que cuando hablo de la comunidad científica estoy hablando de la comunidad académica, también estoy refiriéndome a las humanidades, a la investigación en humanidades. Bueno, la fragilidad de las perspectivas de desarrollo académico que afecta sobre todo a jóvenes y a mujeres. A mujeres es perfectamente claro con la demografía que ya he mencionado. Hay que decir que esto es muy desigual. Yo vengo de un área, las ciencias de la vida, la biología, en donde estamos acostumbrados a tener estudiantes mujeres, colegas mujeres, jefas mujeres, pero hay otras áreas donde, por ejemplo, como la ingeniería o las ciencias de la tierra o la física teórica, apenas se están abriendo a lo que es la mitad del mundo, por un lado. Y los jóvenes, por ejemplo, de ambos géneros, aquí sí, tienen problemas muy severos porque, para ser muy claro, yo déjenme decir que veo con admiración y con preocupación los estudiantes, las jóvenes que acaban de entrar a mi laboratorio, que quieren hacer un doctorado, porque me pregunto, ¿y qué se les va a poder ofrecer dentro de 4 o 5 años? No es tan claro. Allí desarrollo académico que obviamente depende del desarrollo laboral. Ya mencioné la falta de continuidad generacional. En ciencia uno tiene que ser un patricida, un matricida. En términos intelectuales, uno se forma con profesoras, con investigadores, a los que luego quiere corregirles la plana, quiere desarrollar sus ideas, pero al mismo tiempo encontrar unas nuevas. Y esto en México no necesariamente es posible justo por la situación de la fragilidad de las instituciones y la falta de ofertas salariales. Y hay que decir que aunque México logró en los últimos 30 años una descentralización muy exitosa. Hace un par de semanas los colegas de Baja California fundaron la Academia de Ciencias de Baja California, dado que ahí hay investigación en muchas áreas, en Ensenada, en Baja California, en la Universidad, en el CIFNOR me parece que es el nombre, en Tijuana, etcétera. La verdad de las cosas es que ustedes pueden pensar en el caso de Oaxaca, de Chiapas o del norte de Veracruz y se dan cuenta que la vida académica sigue estando extraordinariamente centralizada, lo cual es un error, por ejemplo, si uno quiere pensar en los recursos geológicos o en los recursos biológicos. Bien, ahora, un punto que hay que insistir mucho es que buena parte de los problemas y los aciertos que definen al aparato científico mexicano son herencia de las administraciones anteriores, de las administraciones políticas, estoy usando el término en inglés, en donde había una participación mucho mayor de la comunidad científica. De una manera lenta, pero constante, sin estridencias, siguiendo los ejemplos históricos y los ejemplos internacionales, las administraciones pasadas del CONACYT se fueron haciendo eco de las necesidades y las preocupaciones de los investigadores. Esto no significa, y quiero subrayarlo,
que la ciencia sea un sistema democrático, pero es necesariamente un sistema participativo. Y a pesar de todos los defectos que puede uno encontrar, que son muchos en las administraciones pasadas del CONACYT, ciertamente la evaluación por pares, la presencia de investigadores en las decisiones era muy visible y buena parte de los aciertos son resultado de esta participación. No estábamos descubriendo el agua tibia, no estábamos descubriendo el hilo negro, es lo que históricamente sabemos desde el siglo XVII, que es lo adecuado para que la ciencia pueda funcionar. Ahora, cuando entra el gobierno del licenciado López Obrador, yo creo que sí se da un punto de quiebre y no para bien. Lo primero que hay que decir es que las ciencias, el mundo académico, es parte de la actividad intelectual. Y muy rápidamente el gobierno del licenciado López Obrador, el propio presidente de la República, empezaron a fomentar una atmósfera antiintelectual. Ahora se ha calmado un poco, no sé si porque ya se le olvidó o porque ya no le interesa o porque su estrategia va en otro sentido, pero ustedes recordarán que al principio, el primer año y medio, los primeros 18 meses fueron absolutamente esquizofrénicos, porque el presidente se refería a los científicos como gente, a los investigadores que estábamos encerrados en nuestros cubículos, como si fuéramos nababs, ¿no? En el sentido que se usaba en Inglaterra en el siglo XIX, como si fuéramos mandarines que estábamos disfrutando de el dinero, de los recursos del pueblo y en una situación completamente ajena a la realidad. El caso paradigmático fueron esas declaraciones ridículas, lo digo así con todo eso consciente de lo que estoy haciendo, el presidente cuando afirmó que los científicos, no había que olvidarlo, durante la época de don Porfirio estaban del lado de los grupos en el poder y eran un grupo privilegiado. Estaba confundiendo los científicos, las matemáticas, los geólogos, las bioquímicas, los inmunólogos, las biólogas moleculares, de ahora las estaba confundiendo con el grupo de los llamados científicos, que como todos sabemos era un grupo de políticos que estaban muy cercanos al presidente, a don Porfirio Díaz. Pero se dan ustedes cuenta que esto fue una situación verdaderamente grotesca. En segundo lugar, el presidente no ha dicho mucho más sobre esto, venturosamente, pero empezó a manejar el problema de las propuestas populistas de acceso a la educación superior, creación masivas de nuevas universidades, y aquí depende de qué tipo de universidades tenga uno en mente. Yo personalmente estoy convencido que si uno tiene una facultad de ciencias, se tiene que tener a investigadores y a gente que esté en las fronteras del conocimiento en nuestro país, siendo los profesores, siendo los encargados de los grupos. Y estoy convencido que todo mundo tiene derecho a la educación superior. Es cierto que la educación superior es elitista, pero yo creo que todos tenemos la obligación de hacer que la élite se vuelva cada vez más grande. No se puede tener alumnos que no pasan por exámenes de admisión, y aquí el problema es cómo le hacemos para que los alumnos puedan tener la preparación adecuada para aprobar los exámenes de admisión, y no por el examen mismo, sino para estar bien preparados. Un punto que a mí me preocupa muchísimo es el debilitamiento del laicismo como un componente esencial del pacto social de la República. A la ciencia no le interesa demostrar si hay Dios o no le interesa demostrar si no hay Dios. Son terrenos completamente ajenos. Pero, por ejemplo, las limitaciones que se enfrentaron en Estados Unidos con el presidente Trump, para referirme a un caso muy reciente, con investigación en genética, en desarrollo
de embrionario, en la búsqueda de modelos biológicos, requieren de una atmósfera laica. Y el presidente comenzó con esa ceremonia que en realidad parece que la sacaron de un supermercado el día que tomó posesión, en donde rezó a los 4 puntos cardinales y había un grupo allí de mexicanos vestidos como indígenas y recitando oraciones o en un coro con oraciones muy recientes, toda una escenografía, pero que en el fondo refleja precisamente este debilitamiento del laicismo. No estoy diciendo que antes no hubiera una relación muy hipócrita entre el gobierno, los gobiernos del PRI, por ejemplo, y la Iglesia. Había excepciones notables como don Jesús Reyes Heroles, pero todos recordamos ese acto bochornoso en el que el presidente Fox, cuando toma posesión, hace que la hija le lleve un crucifijo de plata, etcétera, lo cual lo pudo haber hecho en privado, pero no como presidente de la República. O el caso con el presidente López Obrador, cuando en un meeting, en un acto político en Tijuana, está dando un discurso como presidente de la República y después le cede el podio, o iba a decir el púlpito, porque en eso lo transformó, primero a un cura católico y después a un predicador protestante, que tienen derecho, desde luego, a practicar, a fomentar su religión, pero no en un espacio público. No se le puede imponer a la vida nacional, a la vida social, la ruptura del laicismo, venga de cualquier religión que venga. Y finalmente lo que a mí me preocupó muchísimo son esas declaraciones de la doctora Álvarez Bulla, desde antes de ocupar el puesto de directora del CONACYT, por designación presidencial, que dijo que ya bastaba de ciencia occidental, racionalista, hegemónica y dominante, que producía resultados inútiles como la llegada a la Luna. Bueno, vamos a empezar. El planeta del que más sabemos, gracias a la exploración espacial, es la Tierra. Entendemos deriva continental, entendemos evolución de la atmósfera, entendemos los cambios en la química de los océanos, porque estamos comparando con los otros planetas. Las ciencias como la geofísica, la geoquímica, la planetología, la biología dependen muy fuertemente de las comparaciones. Ciencia occidental es una contradicción completamente ridícula. A ver, una cosa es un aparato científico con características como las que he mencionado y otra cosa es afirmar que la ciencia es occidental. La vacuna se inventó, lo sabemos bien, las vacunaciones se inventaron en China, en la India y probablemente en el África subsahariana. Tenemos ejemplos históricos muy concretos. Las cartas, por ejemplo, de Lady Montagu, cuando llega en el siglo XVIII como esposa del embajador británico a Istambul y describe la manera en que las armenias y las griegas que vivían en Istambul, en Constantinopla, iban a vacunar a niños con técnicas que habían llegado de la India. Ciencia racionalista, no me imagino una ciencia en la que se esté invocando poderes místicos. Hegemónica en términos políticos, sí, pero en términos, digamos, de imposición al resto de la población, ¿no? Y dominante, bueno, si algo tiene que hacer la ciencia es tratar de imponer de una manera participativa las verdades para evitar decir que, por ejemplo, las pandemias las causan los males espíritus o cosas así. Pero estos son algunos de los rasgos de la ciencia mexicana bajo el gobierno de la 4T. Otro, ya entrando en detalles muy específicos, el CONACYT había generado, como ocurría en otras dependencias, un grupo de funcionarios de carrera excepcionales, gente que sabían exactamente cómo se hacían los trámites, cómo se llevaban a cabo, se llenaban las formas, cómo resolver los errores y todos ellos han sido despedidos. El caso más dramático, para hablar fuera del CONACYT, es el grupo de epidemiología que tenía la Secretaría de Salud, que era resultado de años, de décadas de trabajo, de visión de personas como don Guillermo Soberón, como el doctor Cumate,
como Julio Frenk. Todos esos grupos fueron despedidos, se sustituyeron por personas elegidas por razones de su incondicionalidad política. Esto que estoy describiendo aquí para el CONACYT pasó en la Secretaría de Salud, por ejemplo. Todos hemos visto la conducta errática, por decirlo menos, del doctor López-Gatell, que habla como si fuera candidato a un puesto político y no necesariamente como el responsable de la salud pública en México. Y esto que ven ustedes allí en el CONACYT ocurrió de una manera muy clara. El resultado son atrasos, inconformidades, fugas de información, una situación verdaderamente pavorosa. Si ustedes escuchan los discursos del presidente, yo créanme, debo confesar que ya perdí muy rápidamente la paciencia para hacerlo. Siempre había acusaciones que nunca se han demostrado, como la famosa estafa maestra. Si hubo irregularidades o actos ilegales, que se castiguen, pero la doctora Álvarez Bulla se convirtió en un ejemplo bastante patético, me parece, de las actitudes del presidente, porque empezó a sustituir los errores de las administraciones anteriores del CONACYT que existieron para hacer un recuento ideologizado pleno de rencores e inexactitudes. Se ha acusado, por ejemplo, a personajes que dirigieron el CONACYT en el pasado de haber desaparecido 50,000 millones de pesos, después 5,000 millones de pesos. La doctora Álvarez Bulla, a pesar de que trabaja en cosas matemáticas, en ecología, tiene claramente un problema con los porcentajes, las proporciones y los órdenes de magnitud, y esto se ha reflejado en acusaciones hasta ahora no demostradas. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que haya impunidad ante los delitos, pero lo primero que se tiene que hacer es demostrar que esos delitos existieron. Y luego, la sucesión de escándalos en el CONACYT, que se reflejan, por ejemplo, en despidos, en renuncias, en gentes de una ineptitud absolutamente extraordinaria, desde funcionarios menores hasta funcionarios en la escala administrativa del CONACYT, que estaban exactamente abajo de la doctora Álvarez Bulla, que finalmente lo que reflejan es la ausencia de un modelo administrativo que debería ser un paradigma de cómo se debe funcionar. Tenemos los recortes presupuestales, y aquí incluyo de manera muy destacada la desaparición de los fideicomisos, que vino a detener la investigación en buena medida que se hacía en el CINVESTAP, pongo solo ese ejemplo, que hicieron que se perdieran derechos laborales de investigadores y que están limitando la renovación de la planta académica, porque con esos recortes, con esos presupuestos, cuando existían, evidentemente la gente podía contratar, aunque fuera por un rato, investigadores jóvenes en los que se buscaba una plaza definitiva, o en lo que decidían irse a continuar con su formación en el exterior. Hay una centralización excesiva en los proyectos de ley que está defendiendo el CONACYT, en la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, que concentra el poder político de la directora general del CONACYT, que refuerza evidentemente la endogamia ideológica y política del aparato actual, y esto se refleja, por ejemplo, en los famosos PRONACES, programas nacionales de, no me acuerdo qué, les gusta mucho, ahí sí se parece a todos los políticos inventando acrónimos y demás, pero que en la práctica implican que es la Dirección General del CONACYT la que definiría lo que son las áreas de ciencia que se deben fomentar. Y atrás, desde luego, hay un modelo ideológico. Todos tenemos nuestras preferencias ideológicas, pero claramente está cerrándose a
a las opiniones de la comunidad científica. Ha habido un debilitamiento presupuestal de sociedades y asociaciones académicas. Por ejemplo, el CONACYT ya le quitó presupuesto en forma sustancial a la Academia Mexicana de Ciencia. Hubo sociedades científicas, esto les va a parecer muy sorprendente, pero entre las que sufrieron pérdida de presupuesto, pérdida de los apoyos, estuvo la Sociedad Mexicana de Virología, y lo subrayo con toda la intención, porque meses antes de la pandemia, la Sociedad Mexicana de Virología vio detenidos sus talleres, programas como los veranos de la investigación científica por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, etcétera, ¿no? Ha habido muy conscientemente esto se ha cortado. Y un problema nada trivial que se refleja con lo que acabo de mencionar es la ausencia de un proyecto de divulgación y difusión científica que promueva vocaciones académicas. Los veranos de la investigación científica, 2 investigadores que se formaron conmigo, ya investigadores por completo, de hecho 3 investigadores, llegaron a mi laboratorio como estudiantes durante los veranos, con los veranos de ciencia, participaban en las actividades que se fomentaban, y es un modelo de el cuidado, los tiempos que se requieren para crear una comunidad científica. Ante la pandemia, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el CONACYT no ha hecho una labor ni siquiera mínima de difusión científica. La gente no sabe qué son los virus, la gente no sabe qué son las vacunas. La responsabilidad del CONACYT en eso es enorme y, por ejemplo, lo que han hecho es grupo de investigadores jóvenes de la Sociedad Mexicana de Virología, estuvieron dando conferencias y demás, pero el CONACYT brilló por su ausencia de una manera absolutamente irresponsable. Tenemos el debilitamiento de la evaluación por pares, que históricamente representa la manera en que el conocimiento científico se va independizando de los poderes religiosos y políticos. Cuando se funda la Royal Society en 1660, el lema que escogen es nullius in verba, nadie tiene la palabra final, y se juntan 13 caballeros para discutir todos los resultados científicos que se estaban proponiendo, todos los nuevos descubrimientos. En la ciencia uno no puede votar si los meteoritos caen del cielo o no, o si esa es una especie nueva de ballenas. Uno somete a la consideración de los pares, de los iguales, los resultados, y es la manera en cómo la ciencia se fue independizando de los dictums de la religión, por ejemplo, la Iglesia Católica en el caso de Francia, o el poder de los imanes en algunos países musulmanes, y políticos, porque ya no es si al rey Jaime I creen las brujas o no creen las brujas, y por lo tanto ordena que los naturalistas de la época prueben que estén en lo correcto. Esta evaluación por pares es esencial para una vida académica, una vida científica sana, para evaluar a los investigadores, para evaluar los proyectos, para evaluar a los estudiantes, para evaluar las tesis, para evaluar los artículos que se publican, etcétera. Y eso se ha debilitado de una manera absolutamente pavorosa. Tenemos una contracción, eso es en lo que yo lo resumiría. Tenemos un proceso de contracción brutal del aparato científico que se refleja en las reducciones presupuestales y en la ausencia de un modelo de crecimiento adecuado. Lo que el CONACYT está haciendo ahora es una contracción que ni siquiera en las peores épocas, ni siquiera con Díaz Ordaz, por ejemplo, ni siquiera con Fox se vio reflejada de esta manera. Es verdaderamente impresionante lo que ocurre. Ahora, ¿por qué mencioné a estos 2 expresidentes? Porque más allá de lo que ocurra en las elecciones que vamos a tener el mes próximo o dentro de 4 años, la política científica en México no volverá a ser la misma. Yo creo que tendremos que reconstruir el aparato científico, pero eso toma tiempo, pero al mismo tiempo yo creo que esto nos abre la posibilidad para mejorar las perspectivas de la investigación científica y tecnológica nacional. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero
Primero, el reconocimiento de que el aparato científico mexicano debe estar insertado del todo en el contexto internacional. Cuando se anunció la vacuna patria, lo único que faltaba era ver al gabinete vestido de charros y chinas poblanas bailando el huapango de Moncayo como fondo musical de las declaraciones del presidente. Nunca se dijo lo que todos sabíamos, que la vacuna patria es resultado normal de la colaboración de comunidades científicas nacionales, extranjeras, de productores nacionales, etcétera. No se puede pretender una visión pueblerina de lo que debe ser el mundo científico mexicano, sino que lo tenemos que entender en el contexto internacional. Dos, tenemos que garantizar, insisto mucho en esto, la laicidad como un elemento esencial en el desarrollo histórico de las ciencias. No es posible, de verdad no es posible, que tengamos invocaciones religiosas públicas en su carácter del presidente o invocaciones como las que hace la directora del CONACYT a lo que parecen ser esencias místicas, y que si alguien las logra entender, créanme que les voy a agradecer mucho que me lo expliquen porque no es muy claro. Tres, tenemos que tener políticas incluyentes de investigación que apoyen el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. Yo me siento muy orgulloso de una declaración que hizo en su periodo anterior el doctor Graue, Enrique Graue, cuando hizo notar cómo, a diferencia de lo que está pasando en otras instituciones fuera de México, en otros países, en México la UNAM sigue apoyando de una manera muy clara el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. Y en otros lugares esto no ocurre. No podemos tener un desarrollo armónico de las ciencias naturales y exactas si no estamos apoyando las ciencias sociales, las humanidades y desde luego las artes, ¿no? Que aquí incluí muy vagamente dentro de las humanidades. Y análogamente tenemos que reconocer a las ciencias naturales y exactas como parte integral de la cultura. Y aquí quien ha fallado no es el Estado, aquí ha fallado la sociedad mexicana. Debo decirles, por ejemplo, que con la excepción de Octavio Paz y de Roger Bartra, yo creo que quienes han dirigido suplementos culturales o los grandes líderes de la vida cultural mexicana en general, con estas dos excepciones, no se han dado cuenta que la ciencia es parte de la cultura. Basta con que revisen ustedes los suplementos culturales de La Jornada, Plural en su momento, de Excelsior, etcétera, y verán que las ciencias naturales prácticamente no existían. Uno oía a muchos de los grandes intelectuales, escritores mexicanos, y las ciencias naturales y exactas no existían, excepción hecha, insisto, de Octavio Paz y de Roger Bartra, que siempre estuvieron muy atentos a ello. Pero gente, por ejemplo, que yo conocí, respeté mucho, como Fernando Benítez, veía con sorpresa lo que se hacía en ciencia, pero no se le ocurría que había que promoverlo dentro de de los suplementos culturales. Yo creo que tenemos, perdón, aquí tengo un pequeño problema. Tenemos que, gracias, garantizar un desarrollo de la investigación que evite las visiones ideologizadas y populistas. Y yo abiertamente, y estoy dispuesto a sostenerlo, el CONACYT actual lo que está haciendo es populismo cuando habla de diálogo de saberes, por ejemplo. Ninguno de nosotros duda del valor del conocimiento popular que se tiene, por ejemplo, de el campo o de la geología o de la música popular tradicional. Pero eso no significa que podamos poner un temazcal al equivalente de un grupo de física cuántica. O sea, hay que entender históricamente los desarrollos de distintas disciplinas y evitar este populismo que ahora se llena de frases que son francamente sin sentido. Perdón. Creo que tengo un problema con la pantalla, pero en 2 segundos lo resuelvo.
Me voy a tener que salir un momento, si me permiten. Sí, doctor. Perdón, ¿eh? Sí, vamos a esperar la continuación de esta espléndida plática, sumamente ilustrativa y reveladora de la tragedia que se está viviendo en el campo de la ciencia en México, tanto en el aspecto académico como la investigación. Yo no sé, nos dice el doctor que para que esto regrese a una relativa normalidad, no obstante de que somos apenas neófitos en el desarrollo de la ciencia mexicana, no data más allá de hace 50 años que empezó todo esto, para que ahora de golpe y porrazo, por razones ideológicas y de falsas razones de austeridad de presupuestos, estemos sufriendo este golpe tan importante para el desarrollo de la propia ciencia mexicana y también para nuestra imagen hacia el exterior en el contexto internacional de los investigadores, ¿verdad? No sé si alguno, José Antonio Gómez Urquiza, ¿cómo ves hasta ahora Sí, oye, este? terrible el panorama. Creo que podemos aprovechar también para pedir, si alguien tiene alguna pregunta, que la anote en el chat para que se la podamos transmitir al doctor Lascano. Y el panorama que nos pinta es muy realista, muy claro y preocupante. Esperemos que en esta nueva conformación de la Cámara de Diputados podamos tener un quiebre en lo positivo hacia esto que requiere nuestro país en el desarrollo científico. ¿Sí? Si alguien de nuestros ilustres acompañantes en el auditorio quiere tomar la palabra, incluso aquí está Eric Haxater pidiendo la palabra, vamos a dársela a él en este momento, porque él tiene autoridad y conocimiento para hablar de... En esto estoy totalmente convencido de que se está destruyendo la base científica y estamos perdiendo gentes que indudablemente algunos van a tener que emigrar al extranjero. Lo del Conavio es una tragedia, porque es una institución con fama mundial de lo que ha logrado de poder dar un seguimiento a la pérdida de la biodiversidad, a la recuperación donde la ha habido. En el Instituto de Biología, obviamente, donde yo pues, tengo mis colaboradores por todo lo que hago en orquídeas, es impresionante, no han podido trabajar, y obviamente los recursos cada vez están más escasos. Realmente están destruyendo la base científica del país en muchos sentidos, y afortunadamente en el TEC de Monterrey me han invitado a ser parte de un grupo para ayudarles, porque ellos lo que buscan es atraerse científicos, los mejores del mundo, para hacer varias escuelas, en particular varios grupos de trabajo que sean líderes a nivel mundial. Y me da tristeza ver que la Universidad Nacional pues está perdiendo o va a perder algunas de sus gentes, pero afortunadamente pues el TEC de Monterrey, por lo menos en lo que son carreras técnicas, sí está tratando de ser un centro de excelencia a nivel mundial. Es muy cierto esa visión que al futuro plantea Eric Haxater de una posible fuga de cerebros que no está lejana en nuestro país. Pero ya está el doctor Lascano, atento a seguir su excelente presentación. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos muy bien. Tienen ustedes la pantalla. Así es. Bien. Perdón, las traiciones que a veces hace la tecnología. Bien. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que existen para continuar ante la situación? Bueno, desde luego, yo creo que primero
garantizar que la investigación que hagamos en México, el apoyo que venga del Estado, tiene que evitar estas presiones para tener una visión ideologizada y populista. Yo creo que tiene que haber el reconocimiento pleno de la necesidad de definir y evaluar políticas científicas en forma participativa, es decir, somos la comunidad científica la que tiene que decir los proyectos, los exámenes, los artículos, las políticas en forma participativa, no democrática, es simplemente recuperar, mantener, desarrollar esta participación colegiada esencial para que pueda efectivamente mantenerse el desarrollo de la ciencia. Yo creo que tenemos que hacer una reformulación crítica de políticas salariales y de apoyos económicos como los estímulos que fomenten carreras académicas y no de competencia. Cuando uno ve, por ejemplo, y he sido miembro de comisiones que dan estímulos como el SNI, uno se da cuenta que no solamente tenemos problemas muy severos para evaluar correctamente, adecuadamente la producción científica, sino que además, como está pasando en todo el mundo desde hace tiempo, yo ya no soy colega de la maestra que está a mi lado en una oficina, sino que soy su competidor. Y eso evidentemente es una relación, fomenta relaciones muy insanas, muy inadecuadas, ¿no? Y desde luego se tiene que cumplir con lo que dice la Constitución, que tiene que haber un incremento progresivo del gasto nacional en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto, que es algo que desafortunadamente estamos lejos de lograr. A mí hay un grupo, lo debo decir, que me gusta mucho, que es Prociencia. No es un grupo en el que yo milite, pero sí me siento parte de él, que está proponiendo una serie de medidas como el impulso de la ciencia para el desarrollo y bienestar social. Eso finalmente ya está contemplado en la Constitución. La defensa de los derechos de toda la población a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y aquí déjenme decir que eso no se puede agregar ciertamente en una ley, pero hay un punto que yo creo que es importante. A las ciencias debemos de dejarlas de ver nada más en términos utilitaristas, no nada más porque me permiten hacer un mejor asfalto, me permiten tener un telescopio más pulido o conocer mejor la vegetación que hay en el sur de Chihuahua, sino bien porque hay un placer estético y de desarrollo personal en la ciencia. Los mexicanos somos en eso un poco raros. A nadie se nos ocurre juzgar cuál es el valor de un mural de Diego Rivera en Cuernavaca o de un poema de Juana Inés, pero cuando se habla de ciencia, la gente dice, ¿y eso para qué sirve? Bueno, entre otras cosas, sirve para tener personas más completas en términos intelectuales. Yo creo que tenemos que defender, en esto coincido plenamente con Prociencia, los espacios colegiados y autónomos de participación de las comunidades científicas y tecnológicas en las decisiones del sector. Tenemos que garantizar la libertad de investigación y su financiamiento y no pensar que ahora toda la investigación tiene que depender de lo que se les ocurrió en CONACYT, que eran los PRONACES, y la defensa plena de la autonomía de las universidades, de los centros e institutos de investigación. ¿Cuáles son las alternativas? Yo creo que estamos en un momento muy crítico y yo creo que hay que garantizar que la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación posea una visión a largo plazo para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. No se puede estar pensando nada más en los pocos años de lo que resta del sexenio. Yo creo que se tiene que garantizar que la generación del conocimiento disfrute de la libertad creadora desligada de decisiones meramente utilitarias. Alguien podría preguntar, ¿y para qué sirve la mecánica cuántica? Bueno, la mecánica cuántica de los años 20 que se desarrolla en Europa y en Estados Unidos es la que nos permite hoy en día tener teléfonos celulares y computadoras que a veces fallan, como me ocurrió hace un segundo, pero no hay que olvidar este tipo de relaciones. Cuando se descubrió el rayo láser, la gente dijo es una solución en busca de problemas.
Y si ustedes piensan en las implicaciones del láser en medicina, en ingeniería, en comunicaciones, para mencionar solo 3 casos, es absolutamente impresionante. La comunidad científica tiene que participar en las decisiones del sector. No necesitamos que las decisiones estén concentradas en una persona que a su vez depende de lo que dice el presidente. Hubo un caso que a mí me pareció dramatiquísimo. Después de que se anunció la vacuna patria, no sé si ustedes notaron que 3 o 4 días después, lo repitieron en los noticieros, yo no me despierto para ver al presidente en la mañana desde luego, pero el presidente dijo, hay que darle apoyo a esa vacuna de Querétaro. Así no es como funciona la ciencia. La vacuna que están haciendo los colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro es extraordinariamente prometedora, pero para que la acepte la comunidad científica, para que validemos su significado, se tienen que ver los resultados de experimentos, de ensayos, de pruebas, de metodologías y no darle apoyo porque el presidente dijo que había que hacerlo. Desde luego que hay que garantizar que la ciencia tenga el financiamiento adecuado. Yo creo que es indispensable eliminar la discriminación contra investigadores de universidades privadas que se acaba de institucionalizar en el último reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Los investigadores, voy a usar números redondos, de universidades, de instituciones privadas representaban el 5 o 6% del SNI, pero la producción de patentes que han hecho representa el 10%. Entonces aquí tenemos que tener muy claro qué es lo que esto significa. Tiene que haber transparencia en las la asignación de recursos. Muchos hemos quedado sorprendidos, por ejemplo, del saber que al doctor Ackerman, John Ackerman, no tengo capacidad para juzgar su trabajo en sociología, en política, no es mi campo, pero ciertamente me sorprendió saber que había recibido un presupuesto enorme sin haber pasado por procesos de evaluación, presupuesto de parte del CONACYT. Tenemos que generar una política de descentralización que continúe lo que ya se había logrado para que se garantice la participación de todas las comunidades en el desarrollo económico, social y cultural del país. Yo siempre me he preguntado, ¿cuántas Madame Curie debemos tener en un pueblito perdido de la Sierra de Oaxaca? En los suburbios terribles de Iztapalapa, por ejemplo, ¿cuántos Albert Einsteins tenemos? No lo sabemos, y no lo sabemos si no tenemos buenos programas que garanticen la divulgación, las posibilidades, el desarrollo académico de estas niñas, de estos muchachitos. Y como ya mencioné, se tiene que haber un aumento progresivo en el gasto nacional en investigación, ciencia y tecnología hasta alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto. Estoy siendo muy ambicioso, muy pretencioso, yo creo que sí, pero yo creo que si algo ha demostrado el desarrollo político a nivel mundial es que la sociedad civil, la gente tiene cada vez una voz más audible, cada vez tenemos más la obligación de evitar que nuestro futuro lo definan unos cuantos iluminados, y en el caso específico de la ciencia es absolutamente indispensable que la clase política y la sociedad en general se percaten de que no podemos tener un país plenamente democrático si no contamos con un aparato científico que tenga algunos de los rasgos que he mencionado, que no es un problema de democracia, es un problema de participación. Muchas gracias, doctor Crespo. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias a usted, doctor Antonio Lascano. Esta plática nos ha abierto los ojos para este terreno tan importante que no se debe descuidar en la sociedad. ¿Sí? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la ciencia con el 6 de junio? Pues nos lo ha explicado muy claramente el doctor Antonio Lascano,
creo que el 6 de junio no se van a resolver todos estos problemas que se están planteando actualmente por el CONACYT. Seamos claros, no se van a resolver ese día, pero sí va a ser un primer paso para impulsar el desarrollo y el interés en la sociedad mexicana, porque los apoyos a la investigación y al progreso de la ciencia, que en México todavía era escaso, pero que llevaba pasos firmes, puesto que somos apenas desde hace 50 años en México tenemos autoridades científicas relativamente escasas. No me refiero evidentemente al ponente actual, que es todo un orgullo para la ciencia mexicana contar con personalidades como el doctor Antonio Lascano. Qué mejor que él nos haya hecho este diagnóstico de esta crisis que se está viviendo en estos momentos. Una crisis que quizás había empezado atrás, pero que ahora de golpe y porrazo, pues se agudiza de una manera escandalosa y de una manera sumamente preocupante. Yo creo que, a reserva de lo que opine el auditorio, y para eso le daré la palabra a José Antonio Gómez Urquiza, quien está pendiente de las preguntas que se han ido formulando en el chat, le demos respuesta a través de las contestaciones que el doctor Antonio Lascano nos pueda brindar. Muchas gracias. Por favor, José Antonio Gómez Urquiza. Sí, claro, con gusto, gracias. No hay muchas preguntas todavía en el chat, pero sí hay algunas preguntas que tengo por aquí. Algo que es muy claro es que algo por lo que estamos luchando, tanto Movimiento por la Patria como Mexicanos por México, es el equilibrio, el contrapeso que debe tener la Cámara de Diputados a partir del 6 de junio y de la elección de la nueva Cámara. Ha sido muy claro en las peticiones que están en el ámbito de la Cámara de Diputados, doctor. La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, cambios en la ley que está en el ámbito de la Cámara de Diputados. Y el otro tema, el presupuestal, que ese es ámbito exclusivo de los diputados. El incrementar el presupuesto para la ciencia, la tecnología, y que llegue hasta el 2% del PIB, como debiera ser. Es algo por lo que habrá que luchar y por eso queremos una Cámara de Diputados plural y una Cámara de Diputados que cambie el rumbo de lo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, el riesgo alto, y quisiera formular esta pregunta, es no nada más el deterioro que hemos tenido estos últimos años, sino la fuga de cerebros, que las personas capaces mexicanas busquen en otros países el desarrollo que no puedan tener aquí. ¿Cuál es la perspectiva y cuál es la situación actual del talento mexicano visto desde el punto de vista de la fuga de cerebro? Es de pavor. A ver, cuando uno piensa, por ejemplo, en la Edad Media o en el Renacimiento, uno no se le ocurre que los filósofos naturales o la gente que son los precedentes históricos de los científicos ya andaban viajando de un lado para otro. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que Giordano Bruno, que hay muchos mitos sobre él, de que el Vaticano lo mandó quemar porque decía que otras estrellas eran soles, ni nada. No, en realidad Giordano Bruno era un personaje muy peculiar, y le toca vivir justo el momento de la reforma, la contrarreforma. Bueno, la contrarreforma vino un poco después, pero le toca vivir un momento muy complicado. Giordano Bruno es italiano y estuvo trabajando en Oxford. En realidad, si hay alguna comunidad que se hayan dado, las 3 comunidades que uno ve que más se movieron en el mundo desde la Edad Media fueron los eclesiásticos, ¿no? San Agustín de Hipona, que nace en el norte del África y termina yendo a Roma como lo más normal del mundo. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que estuvo en París como la cosa más normal del mundo. La nobleza, ¿no? Era muy normal, por ejemplo, que la esposa del zar fuera sueca o que la hija de un Austria terminara en París. Eso era perfectamente normal. Y los científicos,
y los antecedentes de los científicos. Entonces, algo que es esencial en la formación de todos los investigadores de la comunidad científica es el salir fuera y el estar expuesto a ideas, a metodologías, a influencias, a escuelas, a filosofías distintas. México ha reducido la inversión en este sexenio de las becas de quienes se van al extranjero, cosa que es muy grave, porque caemos en el riesgo de la endogamia intelectual, de la endogamia científica. Pero además, con las reducciones presupuestarias, la gente que ya tenemos fuera no va a llegar a México. No se va a querer regresar a México. La pérdida que tenemos allí es brutal y estamos haciendo una inversión que en términos de plusvalía es un horror absoluto, porque estamos invirtiendo no solo económicamente, sino socialmente en la formación de jóvenes que van afuera y no van a tener una posibilidad de regresar. Una de mis alumnas más brillantes se doctoró con una tesis espléndida, Claudia Álvarez Carreño, médica, decidió irse a la investigación, encontramos una molécula que es un transportador de oxígeno, que podría tener incluso un potencial de aplicación, etcétera. Ella ahora está en Estados Unidos, después se quiere ir a Alemania, y yo le pregunté con discreción, porque son preguntas muy complicadas, son preguntas de proyecto de vida. Claudia, ¿te gustaría regresar a México? Porque finalmente no es fácil encontrar a veces un empleo afuera. Y la respuesta de Claudia a mí me dejó devastado, porque dijo, prefiero pasarme el resto de mis días con contratitos como postdoc en otros países, y no tener miedo a salir a las 6 de la tarde por el pan a la panadería y que me vayan a secuestrar, que es el otro componente. Hay algo que mucha gente no sabe, y es que todo el trabajo de campo que se hace en biología, en geología, en geofísica, etcétera, se ha visto frenado por la violencia que hay. Allí hay un problema adicional para el cual este gobierno no está dando solución. Se hereda una situación muy compleja, ciertamente, pero entre la violencia y la contracción tan brutal del aparato científico, el riesgo que tenemos es que los que tenemos fuera no regresen y los que están a punto de irse digan después, ¿y a qué voy? Muy bien, doctor. Otra pregunta que hay aquí en el chat, doctor. Son dos preguntas que las voy a ligar a ambas. ¿Cuál será el futuro de todos estos recursos, estas inversiones que estaban en los fideicomisos y que ahora se han cancelado? Y otro comentario que también se hace en el chat. ¿Y la iniciativa privada tendrá que tomar en sus manos el desarrollo de la ciencia ante esta carencia de presupuesto? Bueno, déjeme responder primero a la segunda pregunta, porque tenemos un ejemplo magnífico de lo que puede ser una colaboración científica con la iniciativa privada. El presidente y la doctora Álvarez Bulla se han dedicado a satanizar a la industria privada, al capital privado. Pero si pensamos, por ejemplo, en el caso de la vacuna Patria, ahí tenemos un ejemplo extraordinario de una compañía, Avimex, con una solidez extraordinaria en términos de producción y en términos de calidad académica, que ya era conocida por el grupo de Monte Sinaí en Estados Unidos y que de manera natural fue el primer candidato que pensaron para desarrollar una vacuna en conjunto. Entonces ahí tenemos un ejemplo maravilloso en donde de igual a igual está hablando el capital y los científicos mexicanos con los científicos del extranjero para responder ante las necesidades que tenemos de tener una vacuna. Entonces, creo que ese es un ejemplo absolutamente extraordinario de los riesgos de la satanización por lado del discurso oficial, por un lado. Por otro lado, la primera pregunta era respecto a los fideicomisos que se han cancelado. ¿Cómo se recuperará eso? El problema es que la política social de
regalar dinero o de hacer, regalar dinero, perdón que lo ponga en esos términos, no se me ocurre otro vocablo, pero que tiene el presidente actual, y las inversiones en proyectos que no corresponden a la realidad tecnológica, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas o la suspensión del aeropuerto de Texcoco para crear el nuevo, en realidad lo que están significando son unos hoyos negros brutales donde se están yendo esos recursos. Nadie sabe bien a bien qué va a pasar después cuando se acabe el dinero de los fideicomisos, que ya no está disponible para la comunidad científica. Ahora, aquí hay un ejemplo no político, no cultural, pero sí político, de lo grave que es el divorcio que existe entre la comunidad de artistas, por ejemplo, la gente que hace cine, la gente que hace danza, la gente que hace pintura, etcétera, y la comunidad científica. Pudimos haber formado un frente único en defensa de los fideicomisos, y por un lado se fueron la gente de artes y humanidades a hacer presiones sobre la maestra Frausto, y por otro lado los científicos a hacer presiones contra el CONACYT, que apoyó de una manera verdaderamente incomprensible el fin de los fideicomisos, cuando es un problema que nos estaba afectando a todos, a la vida cultural global del país, y ahí tuvimos una falta de visión verdaderamente aterradora. Doctor, está recargando todo este problema en pues la institución que es el CONACYT, que por lo visto pues ahora nos priva de toda posibilidad de desarrollo. Pero la ciencia mexicana, la investigación y su desarrollo ha estado también recargada y ha sido fruto de investigaciones de grandes instituciones, además de las hospitalarias, como médico lo digo yo, pero no digamos nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México, que a pesar de sus escasos recursos presupuestales ha producido, pues todos los premios Nobel mexicanos han salido de la Universidad Nacional. ¿Qué futuro ve usted en este sentido de los apoyos a las universidades? Yo debo confesarles, esto es pura especulación, pero yo debo confesarles que a ratos me pregunto si el empeño que menciona menos el presidente, pero que ha sostenido con intensidad hasta hace unos meses, de crear el sistema de universidades Benito Juárez, etcétera, donde la gente puede entrar sin examen de admisión, etcétera, no es una forma política de estar confrontando el sistema de universidades públicas que tenemos en el país, de estar generando una alternativa que no tenga los estándares que tiene, por ejemplo, la UNAM, la UAM, etcétera. Las universidades privadas creo que la han librado bien hasta ahora, se han diversificado sus fuentes de financiamiento, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de la UNAM, muchos creemos, pero puede ser un caso, como se dice en inglés, de wishful thinking, creemos que la autonomía o el número de estudiantes tan enormes que hay en la UNAM es lo que nos protege de las ocurrencias presidenciales. Pero simplemente en términos presupuestales, las dificultades que ahora van a tener los investigadores si se aprueba la propuesta de ley del CONACYT para impulsar trabajos académicos que se salgan de los PRONACES es una forma terrible de afectar la autonomía universitaria, por un lado. Por otro lado, yo no soy muy ingenuo, trato de no serlo. En algunas cosas creo que sí, creía en Santo Claus hasta los 13 años, pero no soy tan ingenuo, y me pregunto hasta qué punto conflictos como los que está viviendo ahora la UNAM no tienen un componente que se pueda seguir hasta
la gente que apoya a Morena, a la 4T, etcétera, ¿no? Hay un punto que pocos saben, que a mí me preocupó mucho cuando me enteré hace unos días, el empeño que tienen gente de Morena, Fernando Santos, creo que se llama Santos, un famoso dirigente del CGH, que a mí por lo demás me caía muy bien cuando era un dirigente estudiantil, y que ahora están empeñados en apropiarse del STUNAM, que es otra manera de estar controlando el desarrollo en la universidad. Entonces yo creo que uno tiene que darse cuenta que la UNAM, etcétera, es probablemente el proyecto político, cultural, social, científico, artístico de mayor continuidad en la vida nacional y que eso también está en riesgo. Gracias, gracias, doctor. ¿Existe alguna otra inquietud para aprovechar aquí? No habrá otra ocasión más favorable que esta, así es que, por favor, aprovechen la presencia del doctor Antonio Lascano en este momento. Eric Haxater, a ver, Eric Haxater, alguien más pedía la palabra, pero vamos a darle a Eric. Bueno, desde luego que lo estoy de acuerdo con usted, doctor, en todo lo que está pasando y pesimista en cuanto a cómo va a afectar la UNAM, porque yo sí creo que este presidente está a tratar de destruir todo lo que se ha construido y como dice, tenemos los mejores, en muchos casos, los mejores científicos del mundo. Ahora, una cosa es clara, los países que han avanzado es porque hay una colaboración entre la industria privada y el gobierno, o las universidades en particular. O sea, las universidades son los encargados, por ejemplo, yo estoy en el sector farmacéutico, pues las universidades frecuentemente descubren cosas importantes, pero para llevarlas al mercado, el gobierno no lo puede hacer, no lo va a hacer, no va a pagar, no tiene de dónde pagar los estudios clínicos necesarios para demostrar la eficacia y seguridad. Por eso es que, y después llevarla al mercado. Entonces, es una verdadera tragedia que la CONACYT ahora prácticamente prohíba la colaboración entre los investigadores universitarios y la industria. Porque eso quiere decir que la investigación de los universitarios va a quedar en un cajón, publicada, como usted dice en Science, pero de ahí a la práctica, pues no va a llegar a ningún lado si no hay esta colaboración entre la universidad. Afortunadamente la UNAM sí está organizada para poder licenciar sus descubrimientos a las empresas privadas, pero el problema es que CONACYT ahorita le está negando los recursos a cualquier investigador que tenga un lazo con el sector privado, lo cual me parece criminal. En fin, ahí la dejo. Yo, si me permite decirlo, creo que coincido con usted. Yo creo que las universidades o las instituciones estatales tienen la obligación de apoyar la investigación en todas las áreas, tenga o no posibilidades de aplicación inmediata que sean visibles para nosotros. Y en un momento dado hay muchísimos ejemplos históricos de cómo esta investigación se puede traducir en una asociación de igual a igual con la industria, con el capital privado. A mí me gusta mucho el modelo socialdemócrata, por ejemplo, que uno ve que es parte del marco de referencia para la investigación que se hace en Alemania, que se hace en Escandinavia, etcétera. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, creo que algo que es muy importante. Uno habla de la universidad en general y cuando habla uno de la UNAM, uno quiere rastrear los orígenes de la UNAM, por ejemplo, a la Universidad de Salamanca, lo cual es legítimo hasta cierto punto. Pero no hay que olvidar que en el siglo XIX aparecen tres grandes tipos de universidades. La Universidad Napoleónica, la Universidad Francesa, que está empeñada en el desarrollo de la generación de una vida cultural, incluida la ciencia, para el bien de la patria, de la Gran Francia, ¿no? Así dice explícitamente. La Universidad Alemana,
Wilhelm von Humboldt, del hermano de Alexander, ¿no? En donde lo que tenemos es una universidad donde se hace investigación y se hace docencia al mismo tiempo, y esa investigación está empeñada o busca tratar de impactar o no el proceso productivo. Y aunque esto viene de Wilhelm von Humboldt, en realidad viene de generación, o sea, él lo formaliza. Hay antecedentes muy sólidos en el grupo de naturalistas que rodeaban a la emperatriz María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta y de todos ellos, ¿no? Que, por ejemplo, le dijeron, a ver, desarrollemos los tintes en el Imperio Austrohúngaro. Bueno, eso implicaba desarrollar la investigación en química, la investigación en botánica, la investigación en materiales. Se crean esta idea de colonias en donde los trabajadores tienen protección hospitalaria, educativa, social, etcétera, y al mismo tiempo están ahí los grupos de investigadores, los científicos, habían básicamente hombres en ese momento, reciben una serie de ventajas como no tener que pagar impuestos, etcétera, y el desarrollo es la generación histórica de una masa extraordinaria de científicos, absolutamente extraordinaria. Y luego tenemos el modelo de universidad estadounidense, que es un modelo de negocio, en donde la universidad básicamente funciona como un negocio, y la gran transformación de los años 60 con el sistema de la Universidad de California, que es absolutamente excepcional. El que fue rector de todo el sistema dijo, quiero tener la universidad más barata, con más premios Nobel y que sirva más a la comunidad del estado de California, y lo logró, y lo logró. Duró poco porque lo empezaron a acusar de comunista y tenía ideas socialistas, y fue siendo excluido en una época muy complicada de la vida social y política de los Estados Unidos. Pero son estos tres modelos de universidades, y yo creo que la UNAM oscilamos entre uno y otro, pero con poco acercamiento al modelo de universidad alemana, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, José Antonio? Hay otra pregunta en el chat de Marta Márquez, y dice, doctor, muchas felicidades, ¿y qué podemos hacer ante lo que ocurre en nuestro país, además de votar? ¿Qué nos sugiere? Bueno, yo creo que en una democracia el voto es el instrumento más poderoso que nosotros tenemos, pero yo creo que también es dejarse fluir. Ahora tenemos una serie de mecanismos de los que a veces se abusa, pero yo creo que las redes representan una forma extraordinaria en que el acceso al ágora, a la voz pública, se ha facilitado. Yo creo que las asociaciones, por ejemplo, de medicina, las sociedades de ingenieros, etcétera, deberían dejar oír su voz. A mí me preocupó mucho el silencio inicial de la Academia Mexicana de Medicina, por ejemplo, ante los errores de las campañas de vacunación. Finalmente, esas son asociaciones académicas, científicas, pero que representan a la sociedad civil en su conjunto. Y en México yo creo que esas son instancias que debemos usar de una manera abierta, honesta, democrática, al mismo tiempo que apelamos al voto, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Lascano. Si no hay alguna otra inquietud, creo que ha quedado suficientemente. Perdón, a mí me gustaría, si me lo permiten, porque vi un comentario en el chat de doña Antonia Rodríguez, que habla de Teilhard de Chardin. Sí, a ver, la Iglesia Católica, como muchas otras iglesias cristianas, no son monolíticas. En modo alguno son monolíticas. Hay sectores con una orientación científica extraordinaria. El director del Observatorio Astronómico del Vaticano, la Spécola, fue muy, muy amigo mío, de mi familia, George Coyne. Falleció hace unos pocos años, y créanme que nunca he visto
o escuchado más bromas acerca de la vida interna del Vaticano que viniendo de él. Claro que es jesuita, que eso se cuecen aparte, ¿no? Pero yo creo que la tradición intelectual y científica que tienen los jesuitas, los dominicos es extraordinaria y se refleja efectivamente en cosas como el apoyo a distintas áreas de la ciencia. Teilhard de Chardin es un caso especial. Uno siempre piensa en él como una situación única, pero junto con dos amigos valencianos, Juli Peretó y Jesús Catalán, hemos estado encontrando cómo en realidad desde el siglo XIX había una tradición muy fuerte entre los jesuitas, primero de oposición a la teoría del darwinismo y después se convirtieron en los principales promotores del darwinismo adentro de la Iglesia Católica. Y Teilhard de Chardin no representa una excepción en este punto, sino que en realidad representa la culminación de esta tendencia en la Iglesia Católica de conciliarse en esos términos con la ciencia. Yo alguna vez propuse estudiar el Archivo Vaticano porque me interesaba mucho la relación de la Iglesia con la teoría de la evolución. No hay que olvidar que cuando Darwin publica su libro en 1859, el Papa era extraordinariamente conservador, era Pío IX. Y a la semana de estar, me dieron el permiso, estuve 2 meses trabajando en el Archivo Secreto del Vaticano, que no es secreto, es archivo secretarial, pero bueno, así se le conoce. A la semana de estar allí me encontré con una libertad absoluta para ver todo, excepto lo que se llaman el testamento secreto de los papas, ¿no? Que eso sí está cerrado a todo mundo. Me encontré con un decreto de Pío IX donde le daba a un médico francés la orden de San Silvestre, que es la orden más alta que puede tener un laico dentro de la Iglesia Católica, en orden de collar, espuelas y espada, por sus trabajos en contra del darwinismo. Pero lo hizo como rey de Roma, no lo hizo como papa, no estaba hablando ex cátedra. Y el Vaticano nunca condenó a Darwin, nunca puso el origen de las especies en el índice de libros prohibidos y de hecho la mitad de los miembros de la Academia de Ciencias del Vaticano es gente que ni son cristianos o ni tienen una actitud anti eclesiástica, ni mucho menos, ¿no? Sino que es una organización con una enorme, enorme libertad intelectual. Tiene toda la razón doña Antonia Rodríguez. Y efectivamente, claro, nunca va a faltar una monja ahí de pueblo o un cura muy conservador que diga algo lo contrario, pero en realidad las relaciones de la Iglesia Católica con la ciencia han ido evolucionando de una manera extraordinariamente armoniosa, ¿no? Como las de otras iglesias y otros credos. Tenemos una pregunta muy reciente en el chat que nos hace Mónica Sendejas. Pues sí, La voy a leer. Espléndida ponencia, doctor Lascano. Gracias por sus enseñanzas y gracias por la invitación. ¿Considera usted que deba agregarse a las asignaturas de educación de todos los niveles alguna relacionada con lo que es la investigación y los beneficios de ella? Y no solo metodología de la investigación. Creo que los mexicanos entendemos muy tarde la importancia de la investigación para un país. A ver, primero que nada, déjenme agradecerle públicamente a doña Mónica Sendejas el haber aprendido de ella esto que en el grupo, un grupo donde invitado, donde hay muchísimos médicos muy distinguidos, el papel tan extraordinario que han jugado los institutos nacionales de salud en el desarrollo de la ciencia mexicana. Eso lo aprendí de ella y eso lo reconozco con muchísimo gusto. Así que es una oportunidad de verdad enorme la que me da su pregunta para reconocerle eso. Ahora, déjenme otra vez contar de experiencia propia. Mire,
cuando don Víctor Bravo Aguja era secretario de Educación, pidió a distintos investigadores que se cambiaran los libros de texto. Y en particular le pidió a Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que había sido director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, que coordinara los libros de ciencias naturales. Y lo que hizo Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que había tenido que salir del país huyendo de la persecución de parte de Díaz Ordaz y demás, lo que hizo Juan Manuel Gutiérrez Vázquez es convocar a científicos muy maduros, con una solidez académica enorme, a personajes con una visión artística maravillosa, como Mariana Jampolsky, por ejemplo, esta fotógrafa tan extraordinaria de México, y a científicos jóvenes en formación. Entre los científicos jóvenes en formación estaban Antonia Candela, que se convirtió en una experta en educación de las ciencias en México, es investigadora del CIMBESTAB, Catalina Stern, que es ahora la directora de la Facultad de Ciencias y que es una amiga cercanísima, Pedro González Casanova, que estudiaba física, y yo que estudiaba biología. Y la libertad que nos dio Juan Manuel Gutiérrez Vázquez para hacer esos libros fue extraordinaria, porque todo estaba basado en la idea de que las niñas y los niños tenían que ir descubriendo la naturaleza con preguntas, con hipótesis, con experimentos, con exposiciones. Yo creo que la cosa más importante que he hecho en toda mi vida ha sido haber tenido la oportunidad de participar en esos libros. Ese fue el espíritu que privó durante muchos años en los libros de texto de ciencias naturales. Después, don Jesús Reyes Heroles me invitó a coordinar los libros de texto de ciencias naturales de secundaria, porque él quería que fueran también de libros de texto gratuitos. Y allí yo reuní a una serie de colegas para que los hiciéramos, y les quiero comentar los trucos que hacíamos, que le van a dar mucho gusto a la licenciada Cendejas. Por ejemplo, el programa de secundaria dice que hay que tocar el agua. Y si ustedes ven, el problema del agua es horroroso, porque dice el agua es insabora, inodora, incolora, insípida, etcétera, ¿no? Bueno, eso, ¿qué interés puede tener eso para una niña de 13 años? Pero cuando don Jesús Reyes Heroles era el secretario de Educación y tuve toda la libertad del mundo para hacer esos libros con el Fondo de Cultura Económica que dirigía don Jaime García Terrés, resulta que para ese entonces la astronomía ya era una de las grandes áreas que más se había desarrollado y a todo mundo le interesa la astronomía. Entonces, invité a una amiga, una colega muy querida, la doctora Elsa Resillas, astrónoma, y lo que hicimos fue un capítulo donde en lugar de hablar de que el agua es incolora, insabora, inodora, etcétera, insípida, mejor hablamos del agua en el sistema solar. ¿Por qué hay agua en los núcleos de cometas? ¿Por qué hay agua en la Tierra? ¿Por qué no hay agua líquida en Marte? E hicimos un truco absoluto, porque tocábamos lo que el programa exigía, pero al mismo tiempo introducíamos un tema que no estaba en el programa y de una manera que era verdaderamente extraordinariamente atractiva. Los libros iban viento en popa hasta que con la iglesia hemos topado, Sancho, nos topamos con el sindicato de profesores. Y la oposición que hubo allí fue extraordinaria. Al final de los libros que iban a ser de texto gratuito, solo se imprimieron, creo que 50,000 o 5,000, una cosa así, y terminaron embodegados. Si ustedes piensan que en ese momento llegamos al punto más bajo de los libros de texto, déjenme decirles que ahora, con tener al señor Max Arriaga coordinando los libros de texto de primaria para la nueva secretaria para la Secretaría de Educación, yo creo que estamos enfrentando un riesgo muy severo. Muchas gracias, doctor Lascano. No cabe duda que hemos aprendido mucho
nos ha preocupado aún más, pero también nos está exhortando a poner algún remedio. Yo quisiera pedirle 3, 4 palabras para 3, 4 sectores en los que usted incluye. Sí, me refiero a sus colegas. ¿Qué les recomendaría para aguantar esta situación? A los jóvenes universitarios, a los jóvenes estudiantes en general, ¿qué les recomendaría en este momento? A la empresa privada, ¿qué exhorto le podría hacer? A la ciudadanía en general. Y con esto, con estas palabras, concluiremos nuestra espléndida sesión, doctor. Muchas gracias en nombre de Movimiento por la Patria, de Mexicanos por México. Por favor, doctor, le dejo cerrar esta brillantísima exposición que usted nos ha dado. Muchas gracias, doctor Greto. Bueno, ¿qué les recomendaría? Que no se aguanten, que no se dejen. Que no se dejen. Para eso, vivimos en una democracia y la democracia... Perdón. Perdón, vivimos en una democracia, decía usted, doctor. Sí, vivimos en una democracia y la democracia no nada más es votar. La democracia es el respeto a los otros puntos de vista, es la capacidad de tolerancia, es la capacidad de fomentar y desarrollar discusiones. Y yo creo que vivimos en un momento extraordinariamente crítico del país en donde la gente no se tiene que aguantar, no se tiene que dejar, sino que tiene que discutir muy abiertamente la situación en donde estamos, en el marco de la ley, y evitar que perdamos todo lo que la sociedad ha ido ganando poco a poco, pero de una manera que tiene que ser irreversible. Muchas gracias. Abran todos sus micrófonos para proporcionar un gran aplauso a esta magnífica, espléndida conferencia del doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y me tienen a sus órdenes, por supuesto. Gracias por tan buena conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.